Y para dar paso ya al orden de los asuntos, que son mucho que dialogar con ustedes, desde lo que pasó, donde lo dejamos el pasado viernes, a los eventos del fin de semana. Llovió copiosamente, no se restableció, hubo alguna mejoría, hay que decirlo, pero la situación del suplido de agua potable continúa complicado, inclusive en la zona metropolitana. El alcalde Miguel Romero sigue molesto e insatisfecho de cómo ha sido el manejo de la situación y se suma a lo que ya hemos visto también con el asunto de la energía eléctrica. Extendimos una semana más el contrato a New Fortress y se siguen portando mal esos muchachos. Sigues con las prácticas despreciables. Ahora nos quieren cotizar más caro el gas natural. No se sabe por qué. No han ofrecido una explicación razonable. Que no sea que como no le dimos el contratito a 15 o 20 años que pretendían tomar, pues ahora te lo voy a cobrar más caro. Y como me lo estás extendiendo semana a semana y yo no sé qué pase, pues yo me tengo que asegurar alguna ganancia. Porque yo sigo pagando por el muelle, yo sigo pagando por la facilidad con el contrato de arrendamiento que tengo. Así que tengo que encarecértelo. Mira para allá qué chévere. Y entonces seguimos sin la seguridad necesaria para esto. Se están evaluando propuestas de otros proponentes, valga la redundancia, para ver quién se queda con ese suplido a largo plazo que a su vez redunda en un beneficio de tarifa básica. But wait, there's more, como dice el americano. La oferta viene agrandada. Porque saben que ha habido unos esfuerzos ante el negociado de energía de Puerto Rico, que es quien regula la cosa, para aumentarnos la tarifa básica que no se revisaba desde hace algún tiempo y se le querían meter ciertas cosas ahí adentro para lo que es el presupuesto operativo de ambos contratistas privados, el de transmisión y distribución y el de la generación, que dicen, yo necesito chavo para operar esto, porque tú me contrataste para correr el restaurante, pero no me estás dando chavo para comprar las chuletas, el pollo y el bistec, y el arroz con habichuela. Y entonces tengo que ir a donde otro a pedírselo por reembolso, adelantar yo los chavos y que me los dé después. Imagínate tú. Eso toma tiempo, es complejo, le tengo que justificar 20 cosas, hacer 20 papeles. No, mejor auméntate la tarifa, auméntate la membresía. Y con eso arreglamos y no tengo que pedir reembolsos para allá a FEMA ni a ninguna entidad federal. A pesar de que hay 16 mil millones de pesos allí riéndose solo, pero le hace más costoso, más complejo, más dificultoso el proceso de identificar ese dinero o allegárselo más bien. Y pretendían que el negociado le dijera, dale, está bien, cógelo de la factura. El problema es que si ese dinero federal no se accesa y no se accesa para los propósitos definidos, se pierde. Y no nos podemos arriesgar a eso. Porque el dinero operativo es para el mantenimiento. El mantenimiento no está contemplado en reestructurar ni en reconstruir nada. Y cuando hablamos de los postes, sistemas de confiabilidad, ¿qué era lo otro? Y las subestaciones, evidentemente ahí hay una reconstrucción que se puede utilizar el dinero dispuesto para eso. Que toma más tiempo, que hay que enviarle cartas, que hay que adelantar dinero y eso cuesta también porque lo tengo que sacar de mi chavo, una línea de crédito, lo que sea, para que después me lo devuelvan si es que cumplo. Y hemos visto lo que ha pasado. Si contrato a quien tengo que contratar y no me aparto de las reglas de contratación, pues ahí sí me devuelven el dinero. Y eso le crea un problema al operador. Y entonces el negociado le dijo, pues ¿sabes qué? Para esto y para esto sí, pero para esto y para otro no, esto otro no.
Porque eso tú tienes que pedir el reembolso o acceder a los fondos federales porque para eso están ahí. Y ahora ellos están molestos también. Y eso es particularmente Luma, que es quien trabaja con la parte de facturación también, que es a los cuales el secretario de la Gobernación la semana pasada dijo, yo no he podido rendir mis informes financieros que me los pide Promesa porque ellos no me dan la información. Y Luma se ha expresado en contrario de eso ya en varias ocasiones. Así que cuidado con pararse ahí para no cumplir no solamente con los presupuestos balanceados, Francisco Domenech, sino también con otras cosas que hay que entregar para demostrar que tenemos capacidad. Así que papá y mamá vengan a darnos pan y a decirnos hasta aquí puedes llegar. Básico, básico, porque ahora después se te meten en los contratos, se te meten en otras decisiones y gritamos. Pero la gobernadora tiene que vetar una medida de un propósito súper justificable, súper loable, pero que no tiene una fuente para pagarlo. Y se trata del fideicomiso del retiro para los bomberos. Esa medida pasó los cuerpos legislativos, se aprobó, pero no hay chavo para nutrirla. Y antes de que la Junta viniera y lo levantara, gracias a Dios, la gobernadora, y digo gracias a Dios porque es un acto de irresponsabilidad el mentirle a ese servidor público diciendo aquí te conseguí el fondo, y el fondo se nutre ¿de qué árbol? Porque ya no puedes abrir la pluma para que salga nada por la pluma, lo que hay es aire. Pues entonces, ¿de dónde lo vamos a nutrir? ¿Con qué se va a pagar? Y hay mucha gente esperando por eso, para jubilarse, como hemos visto en este mes que acaba de terminar de julio en la Policía de Puerto Rico. 293, 549 en lo que va de año en la policía, con el problema y los retos gravísimos de reclutamiento que tenemos. Esto se complica mientras seguimos bregando con las utilidades más básicas de luz y agua. Y esto han llovido los comentarios, las especulaciones, las situaciones político-partidistas, los allegados al poder que están en posiciones sin la pericia, el desconocimiento de cómo funciona, pero aquí hay un peligro con esto del agua. Y parece ser un común denominador entre la gente que sabe de verdad y que quizás en el sistema eléctrico no lo hay cuando no hay servicio. Y es que en estas tuberías que ya llevan días sin discurrir nada, ningún líquido, porque a alguien se le ocurrió cerrar una válvula, se llenan de aire. Y algunas funcionan por gravedad y otras funcionan con unos sistemas de bombeo, igual que funciona la cisterna de su edificio. Y el problema es que cuando empiece a llegar y se abran esas válvulas que están llenas de aire en una tubería vieja, sabe Dios lo que pase. Y que esta gran idiota de cerrar las válvulas, porque el problema no es de escasez, el problema no es que no hay en los embalses están vacíos, porque ha llovido bastante, hay algunos que están hasta a punto de desbordarse. Y entonces te crea el problema debajo de la tierra, que es mucho más complicado, más costoso y más difícil de detectar. Pero estamos a la espera del asesor técnico temporero. No le digan SAR, no le digan Aquaman a Carlos Pesquera. Él es el asesor técnico temporal. A 65,000 maracas por un mes, Eduardo. Es complicado. El trabajo que va a hacer, el cernimiento, el estudio, va a traer otra gente también. Pero el problema, como en otra situación que les voy a relatar ya mismo, estriba en que para resolver la situación, más allá de diagnosticarla y detectarla, yo me sospecho
que va a haber que tomar medidas de reemplazar funcionarios que no tienen la pericia y el conocimiento para correr el sistema. Y eso solamente lo puede hacer de acuerdo a las disposiciones legales y el andamiaje jurídico de la agencia, lo que se llama en derecho la autoridad nominadora, aquel que juró ante ese puesto que se le nombró y se confirmó por la Junta de Directores o si se lleva a la confirmación del Senado. Esa es la persona con capacidad jurídica para hacer movimientos. Ah, claro, hay una recomendación desde Fortaleza, del secretario de la Gobernación o de la gobernadora directamente. Pero es esa persona que está en ese puesto, que devenga un salario, quien tiene la facultad para hacer los movimientos, para lograr que el servicio se dé y que el sistema funcione. Un asesor externo contratado no necesariamente tiene la facultad de ley y se pudiera impugnar las decisiones que tome. Es por eso que hasta ahora el presidente ejecutivo de la corporación pública está ahí, porque va a ser el conducto para propiciar lo que Carlos Ignacio Pesquera recomiende. Y esto no es nuevo, pasó en un momento con Julia Kelleher y con Pesquera, el otro, el de la policía, que eran contratistas, no eran empleados del gobierno. Y muchas veces se cuestionaba el que la toma de decisiones de un contratista que debería presentar una factura a alguien que sí sea empleado y que tenga capacidad de autorizarla para que se le desembolse, que este tipo de entidad, este tipo de figura esté tomando decisiones en una agencia o en una corporación pública. Ustedes dirán, pero es que eso al final del día, la cosa es que, lo que pasa es que las acciones tienen consecuencias. Y para poder asegurarnos que esas consecuencias a largo plazo no nos muerdan y nos salga más caro, hay que hacer las cosas bien y que no queden dudas ni queden nebuleos políticos. Y se ha hablado de una vicepresidenta, se ha hablado de otra figura que supuestamente es hijo del presidente de la Asamblea Municipal de Bayamón, que son allegados evidentemente a la gobernadora. No esperábamos que pusiera gente de otro partido. Si tienen o no el conocimiento para estar en esos puestos, no lo sé, tendrán que comprobarlo. Yo sigo levantando mi bandera, como se los dije la semana pasada, de que toda esta tormenta perfecta en menos de un mes no es común. Y que al igual que hubo maltrato de funcionarios de la pasada administración, pudieran haber actuaciones sospechosas que tienen que ver con lo que se le hizo a funcionarios del PNP que están o no están ahí. Porque es que tantas cosas salgan mal en una misma semana no me parece casualidad. Y yo he visto, como les he dicho, bastante gobierno. Y servicios esenciales como el agua, la luz, el gas y todo lo demás, en una misma semana, difícil de tragarse eso. Otra cosa que me parece sumamente interesante y destaca la prensa escrita en el fin de semana es que Juan Oscar Morales, quien ha presidido la Comisión de Salud de Cámara, cuando estaba en la Cámara y ahora en el Senado, presentará un proyecto que busca regular las clínicas estéticas que llevan a cabo procesos quirúrgicos inclusive y que andan por la libre, que no están reguladas. Y esto a instancia de unos cirujanos y unos dermatólogos que se le acercaron de los diferentes tratamientos que se están dando en estos 20 que no presentan una licencia, no necesariamente tienen seguros. Y hemos visto gente que ha muerto inclusive ante irregularidades en cómo se llevan a cabo estos procesos
que a veces tienen inclusive la administración de medicamentos controlados o en algunos casos anestesia, la preservación de las cosas que se inyectan, no sé, muchas otras cosas que, como pasó en un momento dado, ¿se acuerdan con la gente de los dientes, los asistentes estos dentales que estaban también operando sin una licencia de dentista y hasta las de las uñas también? El Estado se tiene que asegurar de varias cosas en cualquier instalación. Igual que a una cafetería se le pide un permiso de salud o que tenga un extintor de bombero, ¿verdad? Un permiso de bombero con los extintores al día. Pues a estas clínicas se tiene que asegurar que el servicio que le dé a la ciudadanía es uno de excelencia con un personal capacitado para evitarnos después riesgos mayores o que una persona vaya a perder su integridad corporal o la vida inclusive. Y esto es un deber irrenunciable, independientemente de quién sea, de qué departamento sea. El senador Juan Oscar Morales entiende que recaería sobre el Departamento de Salud el regular estas clínicas estéticas. Así que va a estar interesante cómo va a conformarse esto, qué tipo de regulación más allá de la ley, porque siempre detrás de la ley viene el reglamento y a quién sí, a quién no. Y esto lo voy a unir con una discusión que tendré ya mismo también con lo que es la firma de la ley del reconocimiento de licencias universal. Pero vengo con eso ahorita, porque es importante. Hay unos peligros ahí y lo están vendiendo bajo unas presunciones y unas necesidades que no necesariamente existen en todas las industrias. Y que hay industrias que sí y hay industrias que no. Y ha habido férrea oposición en cuanto a esto por los peligros para los consumidores. Y si hay peligro en las clínicas estéticas y hay que regularlas y tiene que meterle caña el Departamento de Salud, lo mismo pudiera pasar con médicos, con electricistas, con albañiles, con personas que vendan propiedades, los realtors, y con muchas otras industrias también que entrarían con un reconocimiento de una licencia de otra jurisdicción, con circunstancias particulares, que no necesariamente conocen cómo se hacen las cosas en Puerto Rico, y que el día que usted le reclame por algo que no le hicieron bien, sepa que hay una cosa que se llama removal en los casos que usted lleve ante el tribunal, que como mi lugar de operación está en otra jurisdicción, pues nos vamos del tribunal local donde usted haya sufrido el daño y me lo llevo para el tribunal federal donde le sale más caro para poder litigar el asunto. Y nada de eso lo estamos viendo. La discusión se está quedando, pero es que no tenemos albañiles, no tenemos personas ebanistas, no tenemos tapiceros, no tenemos personas que decoren interiores. ¿Cómo eso va a ser malo? Porque hay una cosa que es oferta y demanda y el mercado se autorregula. Sí, cuando estamos jugando bajo las mismas condiciones, cuando tenemos acceso a las licencias de financiamiento de la misma manera, o de las líneas de financiamiento, debo decir. Y ya me metí ahí. Pero ahorita les explico unas cuantas cosas más de estos peligros para usted, el consumidor, y ni hablar de las personas que ya ejercen como tal. Cuando regresemos debemos entablar comunicación con el senador Adrián González Costa del Partido Independentista Puertorriqueño para hablar de eso que está pasando allá en la capital federal y que mire, él se reporta a su tropa y a su máximo dirigente. Ha dicho el ex congresista Luis Gutiérrez que él recibe órdenes como soldado de fila de Juan Dalmau para la agenda independentista allá. Les dije, usted puede que no esté de acuerdo, pero esa es la estrategia porque al final del día esos son los que deciden. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Nosotros en la mañana de hoy, el senador Adrián González y Costa del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado. Buenos días, Adrián.
Buenos días a ti, Eddie, al compañero aquí en los controles y a todos los que nos están escuchando. 2 semanitas comienza la sesión ordinaria de nuevo y la gobernadora por ahí firmando cosas, vetando otras. ¿Cuál ha sido el saldo de este receso, más allá del agua, la luz y todo lo demás? Este receso reglamentario y constitucional ha revelado lo que ha sido un receso gubernamental desde las elecciones pasadas, y me explico. En el receso es que se ha podido tener la discusión a profundidad de las medidas que se aprobaron en la sesión ordinaria. El famoso proyecto del Senado 615 del impuesto a los celulares que vetó. Eso no pasó por ningún tipo de análisis, ni en Cámara ni en Senado. El análisis se estuvo haciendo desde que se acabó la sesión el 30 de junio hasta el viernes que lo vetó, o el sábado. El análisis se dio en los medios. Los medios, muy bien, ¿verdad? Qué bueno que se dio el análisis en los medios, pero cada cual decía lo que entendía sin derecho a confrontar las versiones de cada cual, como debería ser el proceso en la Asamblea Legislativa, que para eso son las vistas públicas, para eso son los memoriales. Si va alguien de una agencia, si iba el de la Federación de Alcaldes, se le podían hacer preguntas. Si iban los de Hacienda, los de las telecomunicaciones, los de la Alianza de Telecomunicaciones, se podía tener un verdadero proceso de análisis para saber, primero, qué era lo que decía el proyecto, porque esa es la primera duda que hay. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Segundo, una vez descifrado lo que decía el proyecto, ¿cuál era su impacto a la ciudadanía? Menos mal que se vetó, porque no estaba claro nada. Lo mismo con las transferencias, lo mismo con las licencias estas universales, que fíjate que la gobernadora dice, lo firmo, lo convierto en ley y acto seguido voy a someter un proyecto para enmendarlo. O sea que aún, ¿cómo es se sigue estirando lo incompleto del proceso legislativo? La gobernadora lo hace ley consciente de que no era una pieza legislativa óptima que merecía convertirse en ley, porque va a someter un proyecto de administración para enmendar lo que acaba de convertir en ley. O sea que una cosa es que se den cuenta después y una cosa es que firmes a sabiendas de que esto va a necesitar cambios. Y obviamente es por razones obvias, como tú bien planteabas antes de este segmento. El otorgar licencias así a diestra y siniestra a cualquiera que llegue, o no a cualquiera, ¿verdad? Para no ser tan exagerado, pero alegadamente es con las 28 jurisdicciones que hay reciprocidad, plantea una serie de problemas que yo creo que los más importantes son dos. La competencia al profesional de aquí, que ya de por sí es difícil echar para adelante en este país. Y segundo, el impacto que tiene eso en el consumidor y el servicio que recibe o no recibe o que recibe deficientemente. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de abogados, médicos, plomeros, electricistas. Para allá quiero ir, porque mucha gente te va a decir, pero es que el que es plomero aquí es plomero en cualquier parte del mundo. El que es médico aquí es médico en cualquier parte del mundo. Pero hay unas circunstancias particulares de cada jurisdicción y también una situación de acceso a recursos, donde una entidad, no necesariamente un profesional, sino cuando se trata de compañías, pudieran quedar en una posición más ventajosa que el que está en esa jurisdicción y por tanto quitarle la comida de la boca y te crea un problema peor en la oferta de mano de obra para una industria particular, porque viene alguien, se lo come todo y te regula entonces el precio que va a cobrar por eso. Sí, yo creo que los ejemplos de las islas municipios siempre son muy buenos para lo que pudiera significar lo mismo en la isla grande. En Culebra, desde que se empezó a poblar por inversionistas de la Ley 22 y este tipo de personajes que tienen acceso a más recursos económicos que los culebrenses o los puertorriqueños que tienen comercio en Culebra, hacer un patio módico, o sea, de un tamaño promedio, antes costaba $75-100 y de par de años para acá cuesta 600. De los materiales. Sí, pero 600 por hacer un patio. No. O sea, yo conozco un comerciante que ya tiene allí 30 y pico de años y hace el patio él mismo porque ya no encuentra mano de obra que se ajuste a sus ingresos. Porque como los ingresos y la fuente económica de los que vienen de afuera son más,
¿Sabes? El que tiene un salario o una fuente de ingresos de California, de Texas, de Nueva York, pues cuenta con más recursos económicos que el que se basa solamente en los ingresos que puede generar aquí, que la economía está muy por debajo de lo que son los 50 estados. Ese es el tipo de cosas que tú bien Y no planteas. estamos hablando aquí de proteccionismo. No, hay al una contrario. regulación en contra, o sea, si todos los estados fueran a hacer lo mismo, y hay, no, más allá de legislación, hay jurisprudencia de esto también que ha llegado a los tribunales, de que tú no puedes favorecer el producto, ya sea de mano de obra o de... Pero hay unas cosas que sí necesitas proteger por bien de tu ciudadanía y para poder proveer efectivamente los servicios que esa ciudadanía requiere. Y ayer tenía esa discusión con unos amistades, ¿verdad? Y me decían, no, pero es que, Eddie, o sea, el que haya más decoradores de interiores, el que haya más ebanistas, el que haya más plomeros, eso es bueno. Y yo, el problema es que tenemos que poner esto en este contexto. Cuando estamos hablando de compañías que vienen de la mano de cabilderos para favorecerlos, aquí está. Sí, ese proyecto no salió de la nada. Es bello para ese tipo de esquema, que yo no sé si Claro. es cierto, pero es lo que han estado denunciando, porque tú traes a esa firma bajo unas condiciones que no las tiene el que estaba proveyendo ese servicio aquí. Y no es proteccionismo. Proteccionismo es hacérselo más fácil al de aquí. Eso no es lo que estamos planteando nosotros aquí. Lo que estamos planteando es que no se le haga más difícil al de aquí, que va a ser el efecto neto. Por todo lo que sabemos. El contexto, como tú dices, es importante. Si vivimos en un país que hay una fuga de médicos, ¿cómo lo vas a hacer más fácil al médico de afuera practicar la medicina aquí? O sea, por cada 5 que lleguen, ¿cuántos se te van a ir? Porque tampoco pueden estar en las mismas, no pueden competir. No solo eso, si ahora yo me puedo ir para el estado con una mejor calidad de vida y tú me reconoces mi licencia allá, prende el JetBlue y vámonos, tú sabes. Exacto, por eso, por cada 5 que lleguen, se nos van al 15, por la misma reciprocidad. Claro. Entonces, ¿dónde está la inversión que hace la universidad? ¿Verdad? La universidad pública y la privada, porque al final la educación es una inversión, hágala quien la haga. Es una inversión que hizo Puerto Rico, punto. Porque el dinero de las universidades públicas y privadas salió de nosotros también, de alguna forma u otra. No, y ahora se transfiere, que es algo que está en prensa escrita también el fin de semana, en la cuestión de la exención contributiva que se les da a 4.044 médicos, nos dice Sebastián Negrón Richard, director de secretario de Desarrollo Económico, que va a ir a verificar esos decretos que nos cuestan 222 millones. Decidimos invertir 222 millones en bajarle la tasa contributiva a esos 4.000 y pico de médicos. Y se siguieron yendo. Claro, porque no todo el mundo tiene inclusive el andamiaje para pedir el decreto y cumplir con él, porque requiere de horas comunitarias, requiere de unos informes anuales. Se les requiere más que a los ley 22, por ejemplo. ¿Sabes? Ese es el problema. Y existiendo aquí la ley 20, que es estipulado que los puertorriqueños la podemos pedir. Pero solamente actualmente, sin este proyecto de ley. ¿Son más los 20 que los 22? Sí, son más. Okay. Pero solamente una tercera parte de los beneficiarios de la ley 20 son puertorriqueños. Sí, es exportación de servicios. Exportación de servicios, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tiene una compañía de asesoría legal y asesora gente legalmente fuera de Puerto Rico. O artistas. Sí, no, la lista es bien larga. Son 22 servicios. Hay una cábala con ese número. Si uno da ese servicio fuera de Puerto Rico, pues entonces tiene unas exenciones acá. Este nuevo proyecto atraería más compañías e individuos a beneficiarse de la ley 20, porque con que deje el 10% aquí en Puerto Rico, si el 90% lo rindes afuera, es perfecto, porque no es ni siquiera 4% de lo que tienes que pagar, es cero. Si el 90% del servicio que brinda tu corporación lo brinda fuera de Puerto Rico, pues no pagas nada de contribuciones. Entonces, más allá de lo del también el asunto de la venta de capital. No, ese es el 22. Ese es para los 22, claro, ese es para individuos. Claro. La 22, la famosa ley 22, le aplica solamente a personas de carne y hueso que se mudan para acá. Inversionistas residentes. Que se mudan para acá y que pues, todo está exento excepto un salario, ¿verdad? 40 horas semanales. Si es contrato profesional, si es inversión, si es criptomoneda, todos esos ingresos están exentos. La ley 20 le aplica a personas naturales, o sea, a seres humanos como tú y yo de carne y hueso, o a corporaciones, que son personas jurídicas, que brindan servicios fuera, que puede ser educativos, de construcción,
de representación de artistas, publicidad, abogacía, Consultoría. medicina. Ujú. La medicina está Sí, incluida sí, ahí. los dentistas. Es casi, Me relataban el es otro casi día de una todas las persona profesiones. que tiene unas clínicas dentales en un estado, pero todo se factura desde aquí, todo el personal administrativo, se compran los materiales, se trabaja todo lo que es recursos humanos, todo se trabaja desde aquí, pero el servicio se da en otra ciudad. Tú puedes tener, por ejemplo, Y eso califica. tú puedes todo ese tener, por ingreso. ejemplo, una compañía de recibir llamadas telefónicas, Un call center. Ajá. un call center. El call center puede estar en República Dominicana. O sea, que Sí. empleaste las personas allá. Pero como la corporación La está facturación es aquí, Ujú. pues tú te beneficias aquí, pero no le diste un empleo a nadie. Claro. Al que Pero no quizá- es un requisito de la ley. no el lo es. emplear. No, Claro. por eso. Porque de hecho lo dice la ley. Ujú. Que puedes tener tu empleomanía y tu funcionamiento fuera de Puerto Rico. Lo importante es que te ¿Te requiere incorpores aquí. depositar el dinero aquí o tampoco? Tampoco. Tampoco. Como a la ley 22 no se les requiere Ujú. comprar una casa. Mucha gente dice que con comprar una casa no tienen que tienen comprarla. vivir aquí tienen, 160 días. eh, O 161 creo. sí, 6 meses. Ujú. El equivalente a 6 meses. 180 y pico. días. 183, 82, un número así. Pero ese es el problema, que entonces están alquilando. Y eso es lo que ha disparado las rentas. Claro. Porque se van a condados, volvemos, con su fuente de ingresos de un estado próspero como Nueva York o California. Tú tienes para pagar 10,000 pesos mensuales en un apartamento en condado. Claro. O 40,000 mensuales en una villa en San Regis, en Río Grande. Era dinero que no teníamos antes. Y hay gente que está aportando al Pero al se IBU, queda aquí. Bueno, están pagando IBU, están pagando CRIM, están pagando ¿En otras qué? cosas. Esa gente no come. Esa gente Pero- no compra. Viven aquí. Pasan Bueno. esos 6 meses aquí, porque esa es la segunda parte. Sí, se supone que alguien Ellos lo alquilan el fiscalice. apartamento, Claro. pero no están los 6 meses aquí cogiendo los hoyos que cogemos tú y yo, echando la gasolina al precio que la pagamos tú y yo, comprando en los supermercados que compramos tú y Ujú. yo, comprando en Plaza Las Américas. ¿Cómo Ya. es que si esta ley lleva tantos años, hay tiendas cerrando? Hay más locales vacíos que nunca en Plaza Las Américas. ¿Verdad? Para tener la Porque discusión hay gente llanita. como yo que compró hasta los calzoncillos por Amazon. Está bien, pero si tenemos tanto millonario aquí, Ujú. que como tú dices, se supone que estén aportando a la economía, ¿dónde está la aportación? ¿Dónde está el crecimiento económico de Puerto Rico gracias a la ley 22, que era lo que se supone que pasara? Cuando la ley se aprobó, era con mira a que si se mudaba mucha gente rica, el dinero iba a correr por ahí como agua. Y no pasó. Trickle No down, pasó. como decía. Al contrario, han encarecido todo. Mira, nos fuimos por eso. Digo, Buen nos fuimos por Conejo. la tangente, Sí. pero es que tiene mucho que ver una cosa con la otra, porque Claro, porque eh, va a proveer y para que. lo que decía, dimos el ejemplo económico, pero lo otro que tú estabas diciendo, de cómo ahora quieren bregar con los esteticistas, pero es que aprobaste 2 proyectos con las profesiones que ya están reguladas, Ujú. que flexibilizan tanto las profesiones ya reguladas, que mira, ya para qué te vas a meter con los esteticistas. Bueno, lo que pasa O es que vas a crearle una junta. No, hay que hacerlo. a lo mejor esa gente tienen el permiso de bomberos, un permiso de salud para hacer ciertas cosas. Claro pero que sí. Si tienen que poner una anestesia, Pero tienen, pero la no hay cosa que te coherencia. inyectan en la frente, No hay ¿cómo se llama? coherencia, no, claro, inyectan en los labios, Ujú. o sea, sí, necesitan ser regulados. Lo que quiero decir es que están reaccionando a las noticias, Sí, pero no es parte de su política pública ni su visión de gobierno sobre las profesiones. claro. Porque por un lado, flexibilizas tanto que por el mero hecho del paso del tiempo ya tienes tu licencia sin ningún tipo de verificación, que vino cualquiera de otro lado y se les reconoce por la palabra reciprocidad. Sí. Pero entonces ahora quieres ser estricto con esto. Digo, y tienes Pues otro problema. No es que no seas estricto con las esteticistas, es que tengas la misma disciplina y rigor con los plomeros, con los electricistas, con los abogados, con los médicos, con los trabajadores sociales, con todos los Por que eso acabas de se debió flexibilizar. haber hecho por profesión, yo entiendo. Si tú querías hacer eso, Si había que cogerlo caso a caso. caso a caso. Y tienes otro problema, que es, mano, esto yo creo que es un denominador común para 20 cosas, Adrián, y yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. Para toda ley que se apruebe, que haya cambio, después viene un reglamento. Y el reglamento a veces bendito. se tarda años, si es que sale, y ahí es que está el detalle verdaderamente de cómo funciona la cosa en la ventanilla, cómo funciona la cosa en la agencia, cuando va el inspector o lo que sea, asegurarse de que cumples con lo que dice la ley. Si hay inspector. Si hay inspectores. Sí, es verdad, no. Y fíjate, la cosa con las profesiones, en el tema que es ahora mismo hay de la crisis de agua, que donde hay sale sucia o donde hay sale azul,
Azul. Sí, eso pasó. Salió en las redes sociales y en las noticias. Creo que era en Carolina y en Loíza. El agua salía azul, 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 como si fuera detergente. Eh, ¿Por qué no te salga brown? a mí me estaba saliendo marrón. A mí no se me fue cuando se estaba yendo en el resto del área metropolitana. Claro. Pero mientras duró esa crisis en el área específicamente de Cupey, la mía salía marrón. Se manchó el lavamanos, se manchó la taza del inodoro, se manchó el fregadero. Yo no podía lavar ropa. Porque si era Claro, ropa se te clara, daña. iba a salir Ujú, marrón. ujú. Naturalmente no podía cocinar con ella. Pero una de las cosas que flexibilizó el gobierno o la Asamblea Legislativa, eso todavía no se ha convertido en ley, es la licencia de manejadores de plantas de tratamiento. Por el mero paso del tiempo, digo, 30 días, la Junta de Licenciamiento no se ha expresado, te doy una licencia provisional para que entonces vayas y te sientes y manejes el agua que se beben los puertorriqueños. Pasan 30 días más, la Junta todavía no se ha expresado, pues te doy la licencia permanente para, sin estar seguro de si que cumplías con los requisitos, Porque nadie te fue a te visitar. sientes ahí a bregar con el agua que se beben los puertorriqueños. Ese es el agua que nos tomamos. Lo mismo va a pasar con el plomero que arregla la tubería por donde pasa esa agua. Lo mismo va a pasar con el electricista, que es el que entonces maneja la electricidad de las casas, de los hospitales, de los cuarteles, del Capitolio, de la fortaleza. O sea, no han tomado las profesiones en serio ni el rigor que debe tener por el bien de la ciudadanía. Es verdad, hay un asunto de competencia desleal y todo, pero ¿dónde quedamos nosotros, los que recibimos los servicios desde el agua que nos tomamos? Mira qué importante. Hasta la esteticista, que ya es un asunto, ¿verdad? De lujo, ¿verdad? Inyectarte lo que tú quieras o hacerte algo en la piel para que esté más limpia, te veas más joven. Es necesario. Por eso, pero Mira, no quiero dejar pasar la oportunidad. Pero tu vida no depende de ello. No, no. Es lo que Pues, quiero decir. A veces sí, dependiendo de esteticista? la condición. Sí, porque dan unos servicios también para gente con condiciones en la piel y demás, que sí pudieran Con ser más muy- razón. Tú sabes. Si dan un servicio que la vida depende. Pues entonces Ujú. tiene que ser bien regulado porque Sí. la vida de alguien está en tus manos como si fueras médico. En efecto. La semana pasada destacaba la estrategia que ha seguido Juan Dalmau con esta agenda para la independencia, reuniéndose con congresistas y ahora se sabe que senadores. Y ha dicho inclusive el excongresista Luis Gutiérrez que él va a seguir la agenda de su comandante en jefe, Juan Dalmau. Y hay gente súper molesta con esto porque él había dicho de que no iba a aspirar a buscar la independencia y hasta Julio Muriente le había caído encima porque cómo va a ser que siendo un partido independentista no iba a buscar la independencia, esa agenda de ganar las elecciones. Número uno, caveat número uno. Número dos, yo destaqué, usted puede que no esté de acuerdo con la independencia dentro de lo que usted cree, pero la estrategia es esa, porque quien tiene facultad para cambiar algo, según la cláusula territorial, el dueño de Puerto Rico es el Congreso, ¿o no, senador? Mira, en este tema de qué hizo Juan, qué no hizo Juan, qué dijo Juan, qué no dijo Juan, como bien indica, las conversaciones se dieron o las propuestas se dieron en el marco de la campaña a la gobernación. Okay. Nosotros sí podemos distinguir ser del PIB versus ser del gobierno. La gobernadora y los populares no. O sea, si Juan Dalmau no es el gobernador, mientras tanto, va a abogar por la independencia porque es independentista. Una vez Juan Dalmau se convirtiera en gobernador, no podía ser en gestiones gubernamentales el secretario general del PIB. Juan como gobernador tenía que respetar el proceso que está en nuestra plataforma de gobierno de asamblea de estatus, donde iba a haber independentistas en Washington, estadistas en Washington y estadolibristas en Washington. Y esos independentistas, bajo la asamblea de estatus, ninguno podía ser Juan Dalmau. Él no podía ser un delegado en la asamblea de estatus porque es el gobernador de Puerto Rico, ni los senadores del PIB, ni los representantes del PIB. Para eso hay una elección para escoger delegados. Así que están tratando a Juan como si hubiese ganado la gobernación, tratando de minar su credibilidad y que le falló al pueblo y que es deshonesto. Juan es independentista. Como independentista, en una asamblea de estatus iba a votar por los delegados de la independencia, pero como gobernador, más allá de defender
el proceso, el mecanismo procesal de la Asamblea de Estatus no podía montarse en un avión y ser delegado de la independencia. Estuvimos bien claros en eso siempre. Pudiera ser razonable concluir de que hubiese hecho lo mismo y si hubiese seguido esa estrategia de haber prevalecido en la elección, de reclutar a Luis Gutiérrez, quiero decir, y empezar a tener las conversaciones en la capital federal con los congresistas y senadores. Primero, eso no se... No te estoy diciendo que no haya nada malo. No, claro, Lo que pasa porque es que a eso voy. había dicho que no lo iba a hacer. Entonces, ¿es razonable concluir que hubiese hecho esto, ganara o no? En ausencia de una asamblea de estatus, pues cada cual va a ir a Washington con los mecanismos que entienda. Pero por eso es que nosotros defendemos la asamblea de estatus, porque estaríamos todos yendo en el mismo avión, el mismo día. Lo que pasa es que es duro creer por fe de que él está haciendo esto porque no prevaleció. Ah, bueno. De que hubiese hecho lo mismo, hubiese seguido puedo entender. Porque al final es Luis Gutiérrez quien está teniendo la conversación, no necesariamente él. Él Bueno, lo invitaron que a ese quedamos desayuno segundos y demás. Ajá. No, yo sé que es duro de creer porque estamos acostumbrados a la deshonestidad de quienes han gobernado antes. Ya. Pero yo parto de la premisa de que nosotros vamos a seguir siendo tan honestos como lo hemos sido siempre. En esa, nosotros no cargamos con esa reputación. Ahora, los populares hablaban por los dos lados de la boca porque por un lado tenía una visión de apertura, un discurso de apertura, y por el otro pagándole $500 la hora a un cabildero en Washington de fondos públicos para abogar por el ELA. O sea, nosotros no haríamos eso. Si está la Asamblea de Estatus corriendo, es la Asamblea de Estatus. No hay por qué pagar cabilderos, no hay por qué estar... Que tú sepas, ¿Luis Gutiérrez está cobrando por esos servicios? No está cobrando. Ya. O sea, no está cobrando por esos servicios. Contrario, lo está haciendo convencido de que hay que mover el tema en Washington. Si apareciera un cheque por sus gastos, no sería... Bueno, eso es público. De hecho, ahí salió una noticia, no hay ninguno. Está el reembolso que yo pedí cuando fui a la 1 de $200. No, de Luis Gutiérrez, de nuevo. Por eso hubiese estado ahí. Claro. Hubiese estado ahí porque es el trimestre que acaba de concluir en 30 de junio. Sí, se pagó con dinero de campaña. Bueno, es que si no sería ilegal, Eddie. Ahí quería llegar. Por eso. Y sería inmoral también. Sería ilegal. Ya. Punto. Sería ilegal que estemos pagándole a Luis Gutiérrez sin reportarlo, porque si él va a cobrar por ese servicio, tendría que hacerlo a través del partido, a través de la ley de financiamiento de campañas para sus públicas. gastos de movilización, si es que vive en Chicago, vive aquí y se mueve a Washington. Claro. Ya. Pero como lo está haciendo voluntariamente. Claro. ¿Sabes? No. Es como si los que van a los piquetes en contra de promesa frente al Congreso nos cobraran. No, eso es... Bueno, tuvimos, ¿cuántos? 7 que sí cobraron. Bueno, pero ahí tienes la diferencia entre unos y otros. Ajá. Aprobaron una ley a última hora después de las elecciones del 2020 para que 6 personas estuvieran en Washington aprendiendo a usar el metro, comprando cartulinas y crayolas en Walgreens. No sabían usar muy bien las cartulinas y las crayolas porque la estadidad no avanzó ni un chispito. No era un proceso serio, por ende no hubo un mecanismo serio por parte del Congreso como producto de la gestión de estas personas que nos costaron mucho dinero. Así que es ahí la diferencia. Ha habido una serie de columnas, la más reciente del desajustado social e idiota Eduardo Lalo, y no te tienes que, ¿verdad?, escribir a mi comentario, pero por pasadas situaciones yo lo digo, criticando la postura o denunciando la postura de inamovilidad del estatus de Pablo José Hernández Rivera en su discurso del pasado viernes, todavía una semana después. Estamos hablando de esto. ¿Te parece que es descabellado decir, mano, de verdad que aquí no hay ambiente para mover nada, vamos a concentrarnos en las necesidades imperantes del puertorriqueño? Es que el discurso de vamos a resolver los problemas apremiantes y después bregamos con el estatus se sostenía cuando no habían tantos problemas en Puerto Rico. Ese discurso en los 90 funcionaba muy bien. Pero hoy, con la Junta, con promesa, con la gente yéndose del país, caramba. El problema es el estatus. Es, por lo menos, sí, para ser conciliador en la conversación, es uno de los problemas apremiantes con los que hay que bregar. La gente se levanta por la mañana y dice, mi problema es el estatus, no pagar el agua y la luz, a lo mejor me quedo sin trabajo, mi problema es el estatus. Caramba, yo no sé si el ejercicio... Los estudios que yo he visto sale octavo, noveno en las preocupaciones sí, del Puerto Rico. Lo que pasa es que quizás no es un ejercicio consciente de decir, me tengo que ir de Puerto Rico, la culpa la tiene el ELA. Pero
Pero la gente sabe que la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico es la raíz de los otros problemas inmediatos que tienen y plantear, por el contrario, que nos tenemos que quedar así 10 años más o lo que la Junta le dé la gana, es dejar un problema apremiante corriendo, afectándonos, para después bregar con qué. Yo creo que ese es el gran error que cometió Pablo José. Decir que mientras la Junta esté ahí no se puede bregar con más nada, porque primero, la gente sí sabe que el ELA por 60 años tuvo varias etapas, unas buenas y las últimas fueron malas. Que después de eso vino Promesa y la Junta y que de ahí para acá los últimos 9 años han sido muy malos para Puerto Rico. Entonces, Pablo José convirtió en su discurso la tormenta perfecta. Te ofrezco lo que hubo por 60 años, el ELA sin cambio. Y en lo que yo quisiera o mi partido quisiera reformular el tema del estatus, vamos a tener indefinidamente lo que ya hemos tenido por 9 años, que es la Junta. Y eso no le gustó a los populares. A mí no me va a gustar porque soy independentista, pero es que hubo populares que no les gustó esa postura de estancamiento indefinido, porque es que tampoco le puso, si tú me dices, bueno, no, yo le doy a la Junta hasta el 2027. Si en el 2027 el Congreso no ha derogado promesa y la Junta no se ha ido, el Partido Popular va a tener una asamblea y nos vamos a definir porque esto no aguanta más. Porque esto no aguanta más. Eso sí que yo creo que hay consenso en la calle, de que esto no aguanta más. Que esto no aguanta más. ¿Cómo la gente lo define? Pues a lo mejor como el estatus, a lo mejor con solo la Junta. Y Pablo José se aleja de esa visión de que esto no aguanta más. Para él todo está bien y podemos aguantar indefinidamente a la Junta y todos los problemas que nos están pasando. O sea, que creó una desconexión con el electorado de él. Él le habló a los que votaron por Jesús Manuel. Los que ya habían cruzado recordemos que ya los populares habían perdido matrícula cuando votaron por Lúgaro y por Juan en las anteriores. Y desde Lúgaro desde el 16. Esos que se fueron con Lúgaro y luego con Juan, ¿se sienten atraídos luego del discurso de Pablo José o convencidos de que hicieron lo correcto? Yo creo que están convencidos de que hicieron lo correcto. Me traiciona el tiempo, pero... ¿Y Pablo José? Sabes que te considero una persona sumamente inteligente y obviamente muy comprometido con el país, así que vamos a hacer los arreglos para que estés acá con nosotros un día a la semana. Sí, seguro. Ahora empezamos el proyecto nuevo, si Dios quiere, el próximo lunes, así que debidamente reclutados para eso. Sí, cómo no, a tus órdenes siempre. Y que mi papá es más fan tuyo que mío, pero bueno, eso lo hablamos otro día. Gracias, Adrián. Gracias a ti. Senador Adrián González Costa de la delegación del Partido Independentista de Puerto Rico en el Senado de Puerto Rico. Cuando regresemos, continúo dialogando otros asuntos que han pasado en el fin de semana y en la prensa escrita de la mañana de hoy. Ahorita hablamos con Alan Maccabi de los asuntos de allá, del señor presidente, que evidentemente van a tener alguna consecuencia aquí. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Otra cosa que pasa en el fin de semana y me parece acertada es el hecho de que se vuelve a nombrar, de acuerdo ahora al andamiaje jurídico de esa agencia que saben que se había separado de el Departamento de Seguridad Pública, lo que era el negociado de ciencias forenses, hoy día de nuevo el Instituto de Ciencias Forenses, que tiene su junta y se queda a la cabeza de esa entidad la doctora María Conte Miller, quien ha logrado allí unos aciertos increíbles y que la pasada semana se destacaba el reto de inclusive contar con los patólogos, los investigadores, la cuestión de la balística, la cuestión de todas las herramientas que tienen que tener para propósito del esclarecimiento de los crímenes y de muchas otras cosas que hacen y que deberían estar haciendo. Y junto con esta noticia de que se le renueva la permanencia en la directoría a la doctora Conte Miller, quien es abogada también, se trae el asunto de que una tercera parte, 40 agencias, deberían estar enviando las pruebas de dopaje al Instituto de Ciencias Forenses porque hay una regulación, parece que mediante una orden ejecutiva, que dice, oye, para dárselo a un privado
vamos a darle esos chavitos que ustedes contratan para esas pruebas de dopaje para contratistas, empleados o aspirantes. Dáselas al Instituto de Ciencias Forenses y le pagas a ellos. Pues 40 de las 130 y pico agencias que existen, o las 150 y pico, se pasaron eso por el forro y se los enviaron y contrataron con laboratorios privados. Eso le provee una salud fiscal al instituto importante para propósitos de continuar con toda la labor que hacen. No sé cómo haya quedado o cómo esté lo que cobra el instituto versus lo que cobra un laboratorio privado. Y sé que hay muchos laboratorios privados que se dedican a esto, que obviamente tienen sus empleados, también es parte de su modelo y su proyección de negocios, ¿verdad? Y aquí pudiera darse la figura de desvestir un santo para vestir otro. Pero al final del día, pues, el gobierno necesita chavo. Nada nuevo para ustedes. Pero aquí, al final del día, hemos visto una eficiencia administrativa y un liderato importante con capacidad y pericia por parte de la doctora Conte Miller, que no creo que nadie pueda descartar. Y esperemos que, según nos anunciaron el pasado viernes, la líder de la eficiencia gubernamental no vaya a trastocar esto también, porque como ella ha anunciado de que por lo menos va a empezar con 4 agencias, que 3 de ellas están funcionando muy bien, y allí es donde ella quiere empezar la reestructuración, cosas veredes. Mire, la reglamentación del DACO particularmente es de hace menos de 2 años. Ellos aprovecharon en la pandemia los recursos que tenían y rehicieron su reglamento. Y para hacer y rehacer y reestructurar regulaciones en las agencias, hay una ley que se conoce como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que la propia ley regula cómo uno pone al día, si es que eso es lo que se quiere hacer, un update en buen español puertorriqueño, las regulaciones de una agencia. Y como eso tiene efectos sobre la ciudadanía, escúcheme bien, licenciada Ferraioli, usted tiene que ser quien promueva eso, tiene que ser el secretario, secretaria, director o directora de la entidad. Un particular puede decir, pues mira, yo creo que se puede hacer esto, yo creo que se puede hacer lo otro, pero cuidado con no tener la facultad ni la autoridad en ley para presentar y reformar nada, porque al final del día, usted sigue siendo la directora de la autoridad para el distrito de convenciones. Y en estado, en DACO, en recursos naturales o en agricultura, usted manda 0. Que pueda hacer las recomendaciones y que esos secretarios entonces sean los que promuevan. Y de acuerdo con lo que dice las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que tiene que dar 30 días para comentarios, que tiene que hacer vistas públicas, que después tiene que hacer los anuncios en el periódico. Todo eso está ahí. Cuidado con no seguirlo. ¿Y por qué trastocar lo que decía el pasado viernes? Y aquí estuvo de acuerdo conmigo Jaime Perello. ¿Por qué trastocar a los rockstars, a lo que sí está funcionando en esta administración? Licenciada, empiece por energía eléctrica o por bruma o quien sea, o por acueducto, con los servicios esenciales que no se pueden dar con el Departamento de Salud. ¿Por qué no empieza por ahí? En las cosas que sí le están dando problemas al puertorriqueño. No, pero es que esta gente está luciendo demasiado bien y tengo que meterme ahí. Pues no se sorprendan si en otra de las entidades que está funcionando bien, que es el Instituto de Ciencias Forenses, también se meten a trastocarle los reglamentos y las cosas que facultan su utilidad. No se sorprendan, porque como comenzamos con el resultado tangible del secretario de la Gobernación y con la reestructuración entonces de la líder de la eficiencia, terminamos la semana. Por ahí va la administración de este gobierno.
cosas difíciles de entender y de explicárselas al marciano al final del día. Pero pues, la Junta de Supervisión Fiscal, después de muchos rumores acerca de una contratación particular en el Departamento de Salud con el proveedor de los sistemas de información, le dice: pajarito, aquí, tráeme eso para acá. Yo quiero ver ese contrato. Mínimamente porque, aunque no alcance la cifra original para los que yo miro, que entiendo que son 10 millones o 9 millones, a mí me está que eso está fragmentado y que yo sí puedo tener jurisdicción ahí. Y la Junta de Supervisión Fiscal pide acceso no solamente al contrato, sino a cómo se procuró, cómo se dio ese proceso competitivo y cómo se le adjudicó a ese contratista. Y yo no estoy levantando irregularidad porque a mí no me consta nada de eso. Lo que pasa es que ya hay bastante rumor y levanta mucha bandera las fechas particulares en que sacan a un contratista y entra el otro. Y cuidado con los pujos que habían hecho previos en la administración pasada. Que no es sorpresa, mucha gente que conoce de esto sabe, y que, como se ha dicho, le costó el puesto a más de un director de la Oficina de Inteligencia e Innovación, o como se llame, la famosa PRITS, la Oficina de Tecnología. Y aquí hay cosas que no lucen bien en el papel. Hay que ver cómo lo pueda justificar el secretario. Y al final del día, seguimos viendo diferentes formas de cancelar contratos válidos y vigentes y reemplazarlos por otros. ¿A instancias de qué? ¿Por qué unos de una forma y otros de otra? Es lo que yo me sospecho que quiere mirar la Junta de Supervisión Fiscal ahora. Será para, de nuevo, eso no se hace. Tienes que hacerlo de otra manera. Eso no va. Devuelve eso a donde estaba, como en tantas otras instancias han hecho. Y de nuevo, así queremos salir de la Junta. Así queremos ser autónomos y que quien mande sean nuestros oficiales electos, legislando y aprobando cosas que no tienen fuente de repago para nutrirlos y engañando a nuestros servidores públicos que más en riesgo están, como en el asunto de los bomberos. No se sorprendan después cuando pasen ciertas otras cosas y tenga que venir el americano a darnos pan y a que hayan consecuencias sobre las decisiones que finalmente se toman. Otra cosa que ocurre en el fin de semana, y ahorita adelanté la situación de la joven que necesita sangre por el incidente ocurrido en Mayagüez, y esta balacera en este sitio que estaba súper concurrido, inevitablemente va a traer la discusión de varios asuntos. Las armas de fuego, primero que nada, la juventud en centros de entretenimiento nocturnos, algunos sin la edad para poder consumir bebidas alcohólicas, a pesar de estar ya en la etapa universitaria. ¿Y cuánta seguridad y cuánta gente debe estar en los sitios en un momento dado? Todo eso, más allá o una vez se sepa qué va a pasar con los heridos y la responsabilidad que puede haber tenido la gerencia y los dueños del local, todas esas conversaciones vamos a volver a tenerlas. ¿Y cómo nos aseguramos de que alguien que visite y consuma en un establecimiento
cuál es la expectativa de seguridad que tiene esa persona, sea un joven, sea alguien mayor, sea de cualquier edad. Porque hay una responsabilidad por parte de la gerencia que me invita a yo estar allí a consumirle un producto, de dejar quién entra, en qué condiciones, cuánta gente puede haber allí, porque cuando sonaron los tiros, mucha gente trató de salir y parece que había más gente de lo que debiera haber allí, y por eso hay regulaciones de bomberos en cuánta gente puede estar en un recinto. Y todas esas conversaciones las volveremos a tener, porque tienen unas consecuencias monetarias mínimamente y a futuro para seguir la operación de un negocio. Y otros que pudieran estar incurriendo en las mismas prácticas. ¿Cuántos oficiales de seguridad por cada número de personas? ¿Qué debe haber considerando que pueda ser un negocio pequeño sobre otro que sea más grande? Deben haber detectores de metales obligatorios. Todas esas son conversaciones que se volverán a tener después de este incidente. Porque al final del día, sea en un sitio de comida rápida, esto pudo haber pasado también. Lo hemos visto en los servicarros. Entonces, a nivel general, ¿qué vamos a exigirle a ese dueño de negocio, a ese gerente de negocio que mínimamente debe tener para sentirnos seguros y visitar su establecimiento? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles excepciones van a haber? Todas esas conversaciones las vamos a ver en las próximas semanas, se los auguro desde ahora. Es bastante razonable concluirlo. Les había hablado de esta aprobación del reconocimiento universal de las licencias, pero otra cosa que también se le puso el sello de aprobación, la firma de la gobernadora, es una legislación que provee para que usted, padre, madre o tutor de un menor de edad en una escuela pública, pueda acudir y objetar en el tipo o manera de educación sexual que se le provee a su hijo tutelado menor de edad en una escuela pública. Y esto quizás en principio suene como que, a mi hijo lo educo yo y yo soy el que tomo las decisiones sobre qué información y cómo se le educa sexualmente. Porque hay que decirlo y ponerlo en contexto. Esto en años anteriores, en épocas anteriores, se ha maculado, se ha dañado con la cuestión de la identidad de género, que no necesariamente cada vez que hablemos de la identidad de género o de la igualdad de género, tenemos que traer esto por la cocina. Y ese ha sido el gran error muchas veces de la comunidad LGBT, en que la educación sexual no necesariamente tiene que ver con avanzar su agenda de reconocimiento. Porque hay un efecto de salud que no tiene que ver con que te acepten como tú quieres ser. Tiene que ver con que tú seas lo que quieras ser, lo hagas de una manera ordenada y que sea saludable emocional y físicamente para todas las personas con quien te desenvuelvas. Y cerró la puerta a que se haga de una manera saludable el tratar de equiparar años de discrimen, porque lo reconozco también, con este tipo de política. Pero al final del día, ahora usted va a poder ir, y la ley lo faculta, y usted va allá con su papel y dice, yo tengo aquí una ley que dice que yo no estoy de acuerdo con que la maestra coja el guineo para ponerle un preservativo y le enseñe cómo utilizarlo. Ajá. No, porque no debe ser un guineo, debe ser un pepinillo. Yo estoy de acuerdo con el pepinillo y el otro está de acuerdo con que sea una manzana o una calabaza.
Y vamos a tener 20 o 30 interpretaciones distintas de cada uno de esos padres de lo que debe ser aceptable. Y de nuevo, cosas que en papel quizás usted pueda estar de acuerdo, pero que cuando llega a la práctica, a cómo se va a desenvolver ese director de escuela, esa maestra de salud, esos mismos estudiantes, quizás la confusión sea mayor y el problema que se crea sea mayor. Y entonces, pues, no, vamos a quitar la clase de educación sexual. Ah, que a lo mejor esa sea la agenda, porque no le vamos a enseñar sexualidad a nuestros hijos, porque eso se le enseña en la casa, que sabemos que no se hace. Eso pudiera ser un disuasivo para ese tipo de práctica también. Y eso es muy, muy, muy preocupante, porque al final del día, nuestros hijos necesitan de ese tipo de educación, no solamente por el beneficio de ellos mismos, sino por las personas con las que se van a... Porque mire, esas hormonas están ahí y van a buscar salir por algún sitio. Así sea una clase de masturbación, que les enseñen cómo masturbarse. Para salir y hacerlo por ahí de una manera desmesurada y sin ningún tipo de práctica, mejor te autogratificas en tu casa. No lo sé, pero o sea, no podemos tener miedo tampoco de que se hable de esto. Y vuelvo y les reconozco, esto se da en un contexto en que algunos maestros en un momento dado utilizaron estos canales para adelantar otras agendas. Yo soy el primero que reconozco eso. Y que eso proveyó para macular la discusión, entonces ninguna. Como me vas a adelantar las cuestiones en esas conversaciones de la comunidad y de un mensaje de aceptación que no está mal, pero quizás ese no sea el canal para eso, pues entonces no tenemos ningún tipo de educación sexual. Eso es lo que queremos, eso es lo que es óptimo. No lo sé. Les decía ahorita, esta situación con los policías está muy complicada. 300 policías menos en el mes de julio, más de medio centenar en lo que va de año. Compara bastante con lo que es el año pasado. ¿Qué está pasando ahí? Además del reto grande para lograr el reclutamiento, se bajó recientemente, como recordarán, la edad de ingreso para el cuerpo de la policía a 18 años, pero todavía de lo que se recoge en los artículos recientes del pensar de esos cadetes que están en la academia, es que es muy largo el proceso para capacitarlos, y esto quizás tenga que ver también con el asunto de la reforma de la policía, y que al final del día los beneficios de compensación económica, retiro o cualquier otro aliciente que haga a una persona en esa edad de tomar la decisión no sean los mejores, no sean los más atractivos. Pero el problema de la cantidad de oficiales actualmente que están en la edad de retiro y que eso va a continuar porque en un momento dado se paró de reclutar y ya la gente que tenemos en los puestos de supervisión y con la pericia y el conocimiento operativo de cómo funciona la seguridad en Puerto Rico, esto es preocupante y no es que sea menos importante el policía raso, pero cuando tú estás en un grado de supervisión y un grado con un conocimiento operativo, es muy preocupante que antes de que tú te jubiles no pases esa información y no vayas creando una estructura para que eso no te cree problemas. Y yo creo que eso se está mirando ahora y hace mucho tiempo que no se hablaba en la policía de cómo tenemos y pasamos a través de sistemas de mentoría mínimamente de la gente que tiene mucho conocimiento y que estamos a punto de perderlos simple y sencillamente porque alcanzaron la edad, oye, y tienen su derecho a su retiro, como todos, a descansar, que quizás no van a estar en las mejores condiciones económicas para disfrutar de ese retiro, que no les hemos hecho justicia en muchas instancias, definitivamente.
como los bomberos, como los maestros, se han conseguido cositas recientes, como lo del seguro social, mejoras para el retiro de los policías y todo lo demás. Hay mucho que hacer, definitivo, pero no podemos perder de perspectiva que somos un país en quiebra, con unas necesidades particulares, con una población envejecida. No hay niños, no hay jóvenes, y ahí están las universidades, ahí están las escuelas. Lo decía el secretario de Educación en la semana pasada. Y pudieran haber hasta 200,000 niños menos en lo que va de década. Y eso es un reto para cualquier jurisdicción, no porque Puerto Rico seamos la isla basura y porque nos discriminen allá y porque seamos colonia, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la determinación de esta generación de entender de que pueden procrear de una manera eficiente, que sus necesidades no se les van a ver afectadas por tener hijos y por un ambiente que en un momento fue muy saludable en los años 70, a principios de los 80, donde se entendía que tú ibas a poder echar para adelante, tus hijos iban a poderle darle una buena educación, habían diferentes vertientes que podía, y asequibles, ¿verdad? La educación no te iba a salir más cara o tan cara, y que ibas a darle poder, calidad de vida sin perder la tuya. Que es lo que me parece que muy bien está y acertadamente está mirando esta generación. Yo voy a traer un hijo al mundo para después no poderle dar la educación y entonces privarme yo de ciertas cosas. Y usted pudiera pensar de que eso es algo hasta cierto punto egoísta. Pero es que se están viendo reflejados en la realidad de algunos de sus familiares que ya están en los 60, los 70, los 80, cuidados y más, y no tienen chavos ni para medicina. Y tienen que decidir entre comer o pagar la compra. Y entonces, pues, oye, yo tengo que tomar medidas para que eso no me pase a mí mínimamente. Cuando regresemos, hablamos de asuntos de allá que tienen trascendencia acá. Votaron a la directora de las estadísticas laborales, a Jerome Powell, el director de la Reserva Federal, le están haciendo presión para que baje también los numeritos de interés prevaleciente. Y esto tiene que ver con la confianza en los mercados y quizás lo que hemos visto recientemente. Aquí hay una estrategia detrás, evidentemente, del presidente de los Estados Unidos. Hablaremos con nuestro buen amigo Alan Maccabi al regreso de la pausa sobre este y otros asuntos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña nuevamente aquí un amigo viejo o un viejo amigo, Alan Maccabi, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, Alan. Muy buenos días, Eddie. Qué privilegio volver a estar aquí contigo y esa gran audiencia de Z93. ¿Sigue siendo republicano? Republicano conservador. Como tal, ¿o ocupas alguna posición en No, el Partido Republicano local? No, en Puerto Rico no. No, en Puerto Rico ni siquiera me invitan a las reuniones. ¿Pero y por qué? Pues no sé. ¿De verdad? No sé. Pero mira que tú los defiendes en las redes y en Bueno, todos yo lados. defiendo al Partido Republicano Nacional y defiendo el ser conservador y defiendo al presidente Donald Trump y lo seguiré haciendo. Y no hay que tener posiciones ni participar de nada para... Y tengo contacto con personas a nivel de Washington. Una buena herramienta, porque tú estás en los medios, tú estás por todos lados. Sí, pero yo hago mi trabajo y sabes que tengo en mi programa muy a menudo al estratega conservador Javier Ortiz, que está muy de lleno pegado a Donald Trump, a su transición y a la administración. Y estoy en contacto con él y otras personas allá y estamos haciendo el trabajo. Puerto Rico te aseguro que va a ser un estado republicano conservador, no lo que muchos dicen aquí. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Ya fuiste a ver al conejo? ¿Quién? ¿El show? No, de verdad que no me motiva, pero porque no has conseguido No, mis hijos han ido. Pero y si te mis invitan, hijos son estadistas, pero pues les gusta esa música. ¿Y si te invitan, tú vas? No sé, de verdad que la lírica y muchas cosas de las que hace no me agradan, pero reconozco que es una máquina de capitalismo, es una máquina de marketing y ha hecho cosas maravillosas y le está poniendo dinero a Puerto Rico. Y como yo soy capitalista y creo en la democracia, pues si él lo utiliza para llevar un mensaje socialista salvaje, si los comunistas lo utilizan, si cogen eso es parte de la democracia. Qué lástima que los estadistas no hacen lo mismo y se montan en todas las avenidas y utilizan todo lo que tienen con la gran mayoría del pueblo que tienen
para que logremos ya la estadidad. Que aprendan de las minorías, que a veces las minorías, aunque no crecen, pero hacen cosas correctas. Eso música no es. Aquello es un circo, ¿verdad? Y han ido grandes cantantes allí. Tuvo Es un espectáculo mi hermano para Gilberto el que Santa le Rosa guste. el pasado viernes, ¿verdad? Ujú. Para el que le gusten, definitivo. Y Claro. ciertamente es un motor económico. Porque hubo un bochinchito en el fin de semana, no sé si lo viste, y no íbamos a hablar de esto, pero hay supuestamente un presidente de la juventud del Partido Nuevo Progresista. Un pasado presidente que estuvo allí, que es estuvo hotelero. allí y dijo Puerto Rico está brutal, o qué sé yo, que alguna expresión así. Eso lo hace ser menos PNP. Eso lo hace ser No. menos estadista. No. Eh, Barea eso- estuvo allí, no creo que Barea sea comunista ni independentista. Pero ¿por qué el revuelo de que esa persona haya ido allí? Porque él criticó a Bad Bunny en su expresión política. Y entonces, una cosa es Puerto Rico, una cosa es lo que se ha logrado, ¿verdad? Porque no podemos ser tampoco Bueno, egoístas. Me escuchaste lo que te acabo de decir en términos económicos como capitalista Pero que soy. ¿por qué han puesto inclusive a Tomás Rivera Chats a decirle, mira lo que hizo este ahora, como si eso fuera... Eso es una traición, el haber dicho Puerto Rico está brutal y que lo hayan escogido a él para hacer eso en el concierto versus la expresión anterior de crítica a la parte política. Eddie, si fuera el tema de traición el que debamos hablar, Ajá. Juan Dalmau y Bad Bunny deben haberse sentido traicionados porque miren la residencia que tiene llena. ¿Y Ajá. qué pasó que no tuvieron esos votos? ¿Qué pasó que el mensaje político de Bad Bunny nadie le interesó ni le hizo caso con la Porque allí no hay inversión? política. Ahora, Allí lo que hay es entretenimiento. como artista y el que busca un entretenimiento, disfruta allí. Yo no disfruto de una lírica en particular de él, más allá en Está contra de la rezándole al mujer. coro, Y hermano. por eso no puedo estar allí. Pero el que quiera ir, porque la realidad es que, pues, al que le gusta la melodía, la música, el show, el que le encantan los conciertos y va a todos y quiere estar Oye, allí, lo que está bienvenido. pasando Es afuera, dinero para Puerto lo que Rico. está pasando afuera, sin oír el concierto ni nada. Claro. Lo que está pasando afuera es extraordinario. Y aquí los hoteles llenos, Claro. los transportistas. No, por O sea, eso, a eso me refiero. el desarrollo económico se beneficia con esa y ojalá vengan muchas otras residencias. De eso vive Las Vegas. Las Vegas, aparte del casino y el gambling y todo, es de las residencias como la de Celine Dion, que fue permanente, pero Ricky Martin estuvo allí, Claro. Jennifer López estuvo allí por temporadas, entre muchos otros. Cher. Lo más parecido, porque todo Bruno eso que has Mars. mencionado es música. Lo más parecido Elvis Presley. Siegfried and Roy con Claro. los Tigres, que era un tipo de circo. Claro, sí. El Circus Soleil. Circus Soleil tiene 5 o 6 que están Han corriendo tenido varias vertientes de consistentes. Cirque du Soleil, Claro, sí, igual sí. que en Orlando. Así Sí, que sí. todo eso ojalá llegue a Puerto Rico. Somos capitalistas. Lo que es triste es cuando tú escuchas a capitalistas que son reyes en el mercadeo, que quieren el capitalismo y el dinero para ellos, viviendo en la nación, disfrutando de ser americanos en la nación y con los beneficios, pero quieren un socialismo salvaje para el pueblo de Puerto Rico. Ahí son las partes que yo discrepo, pero la realidad es que como creo en la democracia es en todo y en la democracia hay que permitirle a todo el mundo que use las herramientas que quiera para llevar los mensajes. Está en el pueblo Siempre que no dañes al otro. caer en la tontera del populismo como le pasó a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Colombia, a Chile en un momento dado, o ser inteligente y darle la bailadita, tomarte el cóctel y votar por la estadidad. Comprar una cámara a 35 pesos, una cámara desechable. Eso es marketing. ¿Qué te puedo decir? Mira, vamos a lo importante. Vamos a la Digo, nación. esto es importante también porque evidentemente No, es nuestro claro. desarrollo económico. Igual, Eddie, perdona, lo desagradable de cuando tocó a la dama en una parte privada, que si Georgie Navarro hubiera hecho eso, lo hubieran sacado de la Cámara de Representantes. Y digo Georgie porque lamentablemente porque es el más folclórico. están en contra de él, pero lo que hacen es como a Donald Trump. Mientras más lo tratan de perjudicar, más crece y más votos va a sacar. Así que la doble vara es lo que a mí me molesta. Bad Bunny puede hacer lo que quiera y para los medios es un chiste. Ahora, si lo hace un estadista, sí que es feo. Hay que sacarlo, hay que votarlo, hay que denigrarlo. Y las congueras a tapar el expreso. Claro, No las con vi. sus camisas violetas. No salieron las feministas a defender a esa muchacha. Ujú. Que una cosa es que tuviera un problema con la ropa y otra cosa es que ella esté de acuerdo que un hombre La toque. la toque en sus partes. Dice él que para arreglárselo. Hazle señas. ¿Tú le harías dile eso a algo- una dama? Dile algo al oído. Jamás. No, es que Jamás. cuando es tu hija o tu nieta, entonces la cosa cambia. ¿eh? Ah. Pero trascendido eso, mira, 10 a 12 días a Putin, vamos a empezar por lo de la seguridad nacional,
porque yo creo que ya el tiempo ha seguido corriendo. Hay movilizaciones de submarinos y de Submarinos portaaviones nucleares. y cosas. ¿Por dónde va esto? Pues mira, esto lo único que demuestra es para aquellos que decían que la figura de Donald Trump, nuestro presidente, estaba encamado con Putin. Ujú. Para nada. Lo que pasa es que Donald Trump ha demostrado que tiene estrategias en todo. Mira el tema de los aranceles, que me imagino que ahorita lo tocaremos. ¿Qué ha pasado con los aranceles? Le ha hecho justicia a la nación, que tiene un déficit de 36 trillones de dólares, y hay que contrarrestar eso y no botar dinero haciendo dinerito en una máquina como le gusta a los demócratas socialistas salvajes. La realidad es que hay que hacerlo porque Putin no está bien, aparte de que tiene unas enfermedades crónicas. Yo creo que tiene una enfermedad de poder y hay que ponerlo ya en su sitio. Pero en todas las instancias que Donald Trump lo ha tratado de poner en cintura para que mínimamente se siente a acordar paz, Putin se ha pasado por el forro a Trump. Pero ¿sabes algo? Lo mismo está pasando con Venezuela y la gente piensa que no va a pasar nada y vas a ver las cosas que van a suceder más pronto que pronto y de lo que la gente piensa. ¿Van a sacar a Maduro de allí? No te voy a llevar a nada ni voy a decirte que eso es correcto, pero en Venezuela va a llegar la democracia nuevamente y tan pronto Venezuela caiga vas a ver Cuba y vas a ver el temor de Nicaragua, vas a ver que pronto va a haber democracia nuevamente en Colombia y Petro y todo lo que tiene que ver con ese terrorista, igual que con Boric en Chile. Todo eso va a estar todo sucediendo. eso va a ser Donald Trump. No necesariamente Donald Trump va a impulsar cosas, Donald Trump va a dejar un legado, pero hay otras figuras además de Donald Trump. Está Marco Rubio ahí también como secretario de Estado. ¿Y que Eddie Vance? Y el vicepresidente. Y esa figura de esos tres, míralas bien, porque va a continuar, el legado va a continuar y Donald Trump continuará aunque no sea presidente apoyando, pero esas dos figuras posiblemente van a continuar un trabajo y créeme que si algo quiere Marco Rubio es acabar con las dictaduras, con el narcotráfico que produce tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela y darle libertad a su gente directa de Cuba, pero igual a Venezuela, a Nicaragua y a toda Latinoamérica para volver a tener un Latinoamérica aliado del capitalismo y de la democracia. Deportándolo. ¿Ah? Deportándolo. Pero es que la deportación es de ilegales, es gente que está ilegal, es gente que no está en un proceso estás legal. devolviéndolo a esos sitios donde sabes que no están en nuestra lista de Navidad y esa gente solicitó asilo político basado en una peligrosidad. Bueno, algunos puede ser que pidieron asilo político, otros no, pero créeme que esa presión... TPS es eso, lo que se llama. Sí, pero esa presión de que les regresen a sus países también va a aportar y va a ayudar en este proceso. ¿A que Donald los maten Trump, cuando lleguen allí? no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué a la líder de Venezuela no la han matado? La montaron en una motora, le dieron una vueltita y la devolvieron. ¿Por qué la devolvió y no la mató? ¿Por qué no la torturó y la mató? ¿Tú querías que la torturara? No, pero te pregunto, ¿por qué no lo hizo? Lo pudo haber hecho, la pudo haber matado, torturado y matado. Y según él se sacaba ese problema, él sabe lo que iba a pasar si tocaba a esa mujer. Ahí se acaba. A María Corina me estás hablando. Claro. Esa es la líder de Venezuela. Y créeme, Pero esa presidente del mundo. mujer no es de derecha, es una mujer de centro. No la estoy apoyando por sus ideas porque en algunas cosas discrepo de ella, pero es capitalista y cree en la democracia. Y lo que necesita Venezuela, Cuba, Nicaragua, no es derecha ni izquierda, es gobiernos democráticos, de ley y orden, de libertad y capitalistas que se unan a todos los países democráticos y capitalistas del mundo y hagamos un mundo mejor. Y menos China, menos Siria, menos Irán, menos Rusia. Y lo que representa un Cuba, un Venezuela, un Nicaragua en nuestras regiones. Mucha gente le ha caído encima a El Salvador, a Bukele, Eso era lo que por quería hablar. querer enmendar la Constitución para proveer que no haya un term limit que pueda seguirse Gracias por postulando traer todo el lo tema. que quiera. Eso se ha hablado de que pudiera hacerlo Donald Trump también. No va a pasar. Y te digo algo, el control que tiene Bukele de su parlamento es magistral. ¿Y por qué? Porque es un líder increíble que ha transformado El Salvador. Y créeme, lo que él acaba de hacer existe en China comunista, pero existe en Alemania, en el Reino Unido. Existe en más de 30 países del mundo. Existe en Canadá. Y yo no escucho a nadie hablar mal de Canadá. Yo sí tengo una preocupación. Con Bukele no me preocupa, pero con otro me pudiera ocupar. Porque si llega en un futuro alguien con ideas muy diferentes, como
las de el chavismo castrismo, como Pinochet. las de un Ortega, un Pinochet. Yo detesto los dictadores de izquierda o derecha. Pinochet, la economía capitalista era muy buena, pero era un dictador y mataba gente igual que hacen los de la izquierda. Así que yo no quiero eso, yo quiero democracia de verdad, yo no quiero dictadores. Y ese es mi temor en un futuro. Pero igual eso pudiera pasar en Canadá, pudiera pasar en Alemania, pudiera pasar en Reino Unido. Y son aliados de Estados Unidos en este momento. Yo creo que el pueblo quiere mantener a ese joven presidente por mucho tiempo. Y yo creo que en este momento es bueno que él se pueda mantener. Fíjate cómo destruyó la corrupción. Con el mismo dinero, mira la obra que se está haciendo en San Salvador y en El Salvador, y demostró que cuando no se roban el dinero, el gobierno es eficiente. Y por otro lado, bajó el parlamento, lo redujo, lo hizo más pequeño y lo más importante, sacó a los terroristas, a los criminales, sacó a las pandillas de tener el control de El Salvador y de San Salvador, que era la ciudad más insegura del mundo, hoy es la más segura. Hoy lleva el deporte con los centroamericanos, lleva la Miss Universe, todo el mundo quiere estar allí, todos los salvadoreños se sienten seguros en las calles, ya no te roban el celular en los parques o en las plazas. Esa es la diferencia. El que vive allí a ¿Se pudiera diferencia... hacer eso aquí? Yo creo que se pudiera hacer. Si hay voluntad, sí. Bukele llegó. ¿El andamiaje jurídico provee para eso? Pero, lo que pasa es que en cualquier jurisdicción americana. Lo que pasa es que en nuestro sistema, a veces para nosotros es más importante el derecho del criminal, del violador, del terrorista, que el de los ciudadanos decentes, hasta que Dios son te la proteja, inmensa mayoría. Te fabriquen un caso y te claro, procesen a ti. Y yo te puedo asegurar que en esa cárcel de El Salvador pudiera algún joven que cometió el error de ponerse tatuajes hasta tú sabes dónde, que no sé en qué le había ayudaba. Gente que hacía señas y ya por eso se lo y llevaba. Pudo haber estado con algunos de estos guerrilleros y pandilleros y terroristas y pudo haber caído, pero puede haber uno o dos. Casi la totalidad de la gente que está allí eran gente que estaban destruyendo a ese país, que hacían que ese país no creciera, que entre los gobiernos corruptos que mantenían eso, porque Nicolás Maduro es el que maneja los colectivos. Chávez le quitó las armas al pueblo de Venezuela y se las dio a los colectivos para que intimidaran y controlaran al pueblo junto con un ejército. Y mira hoy, en una elección ganan con el 70% de los votos y el que ganó no ganó. ¿Por qué? Por el control que hay de todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Nacional de Justicia, en donde con ballots en blanco decidieron que una persona ganó una elección que perdió 7-3. Eso es el peligro de, con el populismo, darle el poder a un comunista, a un socialista salvaje. Lo vimos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Pudo haber pasado en Colombia y en Chile y yo creo que lo vamos a contrarrestar, igual que en Brasil. Pero están esos peligros cuando personas eso, así los dejas llegar al poder. Tú necesitas unos elementos disuasivos. Y evidentemente el despliegue reciente de los aviones y de los drones y de toda la tecnología militar que tiene actualmente los Estados Unidos es ese efecto disuasivo de cualquiera que se quiera poner lindo y bello con los Estados Unidos. Por eso Estados Unidos su problema es que lo implosionen de adentro hacia afuera y no alguien que lo ataque de afuera. En la reciente legislación de reconciliación fiscal se dispara el gasto en las alternativas y las iniciativas militares. Esto pudiera dejarnos saber de que se espera o estamos a la espera de un conflicto bélico en algún sitio o múltiples, conforme todo lo que has dicho de los diferentes regímenes. Yo no necesariamente voy a eso, lo que quiero es que entiendan. Porque el de Gaza y esto tampoco está, y los israelitas no está tampoco muy bonito. Bueno, es que Hamas no quiere. Tiene como que muchos Hamas no quiere. Bolletes a la vez. Hamas no quiere que esto pare y toda la mentira que han fabricado. Cuando el 7 de octubre fueron los que provocaron todo esto, más de 1.600 muertos. Y ahora con todos los engaños, cuando Hamas es el que utiliza de escudos a mujeres y a niños para esconderse y para su beneficio, son terroristas. Y la realidad es que hablan de un genocidio cuando ha aumentado la población. Yo nunca he visto que hagan un genocidio en un lugar y la población aumente. Lo que hace es disminuir porque matan a la gente. O sea, todo esto es una mentira y lo triste es ver cómo la izquierda radical y los socialistas salvajes en este lado del mundo se han unido con estos fanáticos y locos. Intervención de Estados Unidos, boots in the ground. ¿Estamos próximos a ver eso? Es un mensaje para que entiendan la fortaleza de la nación, que somos la nación más grande, poderosa,
Pero cuando das democrática, ultimátum- de libertades y capitalista del mundo y vamos a defender junto a Pero Israel cuando das un lo que es el ultimátum- capitalismo y el cristianismo. Lo que quieren destruir es a los cristianos y al capitalismo y no van a poder. Cuando das un ultimátum es porque contempla de cargarlo con algo. ¿Por qué Rusia no se ha movido más? ¿Por Ujú. qué no ha tocado a otros países o ha intentado más? ¿Por qué China no ha tocado a Taiwán? ¿Por qué no toca a Taiwán si son tan poderosos, si tienen un ejército tan poderoso? Rusia demostró la debilidad de su ejército, que ni siquiera tenían comida, porque la comida estaba expirada. Y China lo que tiene es un general que estuvo Pero sigue prácticamente... sin hablarme de la cosa de Estados Unidos. No, te Y lo ves hablé, pasando. te hablé que todo esto se está montando Ujú. para demostrar la fuerza, el poderío y que nadie se atreva Va a a ser moverse como te movilización de estoy diciendo. tropas, va a ser bombardeos, ¿cómo lo verías Pueden haber más? movilizaciones de barcos, de submarinos, de tropas, pero no creo que va a llegar a nada más fuerte que eso porque todo el mundo sabe lo que implicaría el que Estados Unidos entrara directamente contra alguno de ellos. Y yo creo que aunque ganas tienen porque China quiere ser el poder económico y el poder de seguridad en el mundo, quisieran ser lo que es Estados Unidos, no va a pasar. Y tengo muchos amigos demócratas, igual que todos los republicanos que con los que hablo, que están tan felices que Donald Trump sea el presidente, porque si en un tema es fundamental es en la política exterior. Si Kamala Harris hubiera sido la presidenta, sabe Dios lo que estuviera pasando en este momento. El pasado viernes los mercados reaccionaron a la destitución de la directora de las estadísticas laborales y también se le hizo presión a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para que finalmente baje la tasa de interés prevaleciente. Y estas son dos estructuras de algunas otras que son autónomas y se les reconocen los inversionistas en los mercados esa autonomía de que no sean maleables, de que no sean influenciables por ninguna administración, ningún gobierno, y eso les da una seguridad para invertir, porque dice, estos datos no tienen que ver con la aspiración de nadie. ¿Cuánto pudiera afectar eso económicamente a la administración de Donald Trump con este desplome de los mercados recientes? Lo que tú estás diciendo es muy correcto y a mí me dolió mucho cuando vi que el Departamento de Justicia Federal lo estaban utilizando para ir en contra de Donald Trump y en 4 estados trataron de inclusive llevarlo a la cárcel por el miedo, porque sabían lo que venía. Y lo que hicieron fue crecerlo más. Ganó por casi 4 millones la elección popular, 318 el voto electoral. Así que lo que hicieron fue elevarlo más. Aquí lo que pasa es que los economistas, que no sé qué les pasa, viven en un capitalismo que disfrutan, pero apoyan ideas socialistas, no quieren que sucedan cosas y están jugando con el tema de la inflación. Nosotros no tenemos un problema ahora con la inflación como la tuvimos con Biden cuando llegó al 9%. Y la realidad es que nos hace falta una baja en esos intereses para que haya una inyección, porque cuando eso sucede... Pero un presidente no puede ordenar eso, ni el Congreso ni nadie. Puede sugerirlo, pero necesitamos que las fuentes que están ahí no estén politizadas. Y fíjate que todo el mundo habla Pero de si que... Jerome Powell lo nominó a él, ¿cómo que está politizado? Por alguna razón, las decisiones que está tomando en el Partido Republicano hay personas que no quieren a Donald Trump. Donald Trump no tiene un respaldo total y mayoritario. Hay personas, y tú lo sabes, el establishment del partido, McConnell. Porque una cosa es MAGA y otra cosa es el Partido Republicano. No, está el Partido Republicano, pero dentro del Partido Republicano, igual que pasa en todos los partidos políticos, no todo el mundo está a favor de todo el mundo en los partidos, porque los partidos no es tomarte un té o tomarte un Kool-Aid que todo el mundo tiene. Claro, en las dictaduras pasa porque o estás, y si no te torturo y te mato. ¿Van a acusar a Obama? ¿A quién? ¿A Obama? Bueno, ¿O lo de Rusia? las cosas que hemos visto merecerían. Lo que pasa es que igual te digo, cuando tú te vas a acusar a un expresidente o un presidente o cosas así, hay que tener mucho cuidado por las consecuencias, las mismas consecuencias que va a tener cuando todas las barbaridades de la muerte de Kennedy y producto de quienes fueron y de Robert Kennedy realmente se sepan totalmente, entre muchas otras cosas, y los involucrados. Igual que con Epstein. Igual que con Epstein, eso mismo te iba a decir. Lo que pasa es que se habla de Donald Trump, que no hay nada directamente ahí, pero sí hay de muchos demócratas, incluyendo expresidentes demócratas, que todo el mundo sabe de la pata que cogían. Así que la realidad es que a veces esas cosas duelen, pero yo soy de ley y orden y yo creo que el que hizo las cosas malas debe pagar después que sea cierto, correcto, en un proceso justo y
que la verdad sea lo que prevalezca siempre. Debido proceso de ley. En un debido proceso de ley, correcto. Gracias, Alan. Hablamos pronto. Y hace falta un Bukele en Puerto Rico, tienes razón. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.